Los niños son hermosos, pero sostenerlos es carísimo. Por eso hoy en Derecho Sin Tabú responderemos varias preguntas frecuentes, como por ejemplo, ¿qué son los alimentos? ¿A quién se le deben alimentos? ¿Cuál debe ser el monto de los alimentos? Y por supuesto, ¿qué hacer si no pagan los alimentos? Empecemos indicando y señalando qué son los alimentos. Básicamente, y hablándolo sin tabú, los alimentos son el sustento indispensable que requiere todo niño, niña o adolescente para su desarrollo adecuado. Estamos hablando de su comida, habitación, educación, entretenimiento, socialización, entre otros. Es importante establecer que los alimentos no solo son importantes, sino que están llevados a derecho fundamental bajo nuestro artículo 44 de la Constitución Política. Esto, para hablarlo sin tabú, refiere a que es uno de los derechos de mayor protección en el Estado colombiano. Número 2. ¿A quién se le deben alimentos? Bueno, es muy importante esta pregunta toda vez que los alimentos se le pueden deber a los padres, a los hermanos, al cónyuge y por supuesto a las criaturas no emancipadas, a los hijos. Número 3. ¿Cuál es el monto adecuado o establecido de alimentos? ¿Cuánto debo pagar? Es importante fijar aquí y precisar que la ley no establece un monto adecuado o un monto específico, toda vez que cada caso en concreto es diferente. Si bien es cierto la ley no establece un monto específico de alimentos, podemos hacer cuentas simples y básicamente hablamos de a nivel mensual cuánto dinero se requiere para sostener a su hijo o hija. Estamos hablando de comida, habitación, entretenimiento, educación, socialización. Una vez usted tenga esta suma mensual de dinero, puede dividirla en dos. Cada uno de los padres deberá pagar una de estas partes de las cuotas. Esa es una cuota aproximada de alimentos. Es importante establecer que no tener trabajo no es una justa causa para dejar de dar la cuota de alimentos. Entonces, ¿cómo debería pagar? Recordemos que los derechos de los niños son protegidos constitucionalmente, por tanto es obligación del padre conseguir trabajo o un mecanismo de sustento para su hijo y para él, y no por no tener trabajo debe desentenderse de su obligación con el hijo. Pelotas del marrano. Hablando a nivel jurídico, se puede hablar sin tabú de que la fijación de una cuota de alimentos establece o estudia dos partes. Primero, la capacidad del alimentante y segundo, la necesidad del alimentado. La capacidad del alimentante habla básicamente de su fuente de recursos, mientras que la necesidad del alimentado depende de todo su entorno. Pueden haber hijos que tengan enfermedades, por tanto sus gastos médicos serán superiores. Usted requiere una fórmula más simple para establecer cuánto debería darle mensualmente ese padre o madre por los alimentos del hijo. Puede hacer algo fácil, y es que los jueces han establecido que entre el 25 y el 35% del salario debería ser la cuota fijada. Insistimos, es importante establecer que cada caso en concreto es diferente. Por ejemplo, si el alimentante tiene más hijos, si tiene más obligaciones de alimentos, no solo con menores, sino por ejemplo con sus padres de tercera edad o con algún hermano discapacitado, por tanto todos estos términos deben ser tenidos en cuenta a la hora de fijar la cuota. Ahora, ¿qué pasa y qué debemos hacer cuando el padre o la madre no quieren responder en definitiva por los alimentos del menor? Vamos simple y sin tabú. Conciliar, ejecutar y denunciar. Cuando el padre o madre no quieran responder, acérquese al punto más cercano del bienestar familiar, de su lugar de domicilio y o a una comisaría de familia. Explique el caso y allí le darán citación a usted y al padre o madre que no está respondiendo para que acudan a una audiencia de conciliación. En la audiencia de conciliación se intentará que ambas partes establezcan en común acuerdo la cuota mensual de alimentos del menor. Esa cuota incluirá todos los temas ya hablados: la habitación, el entretenimiento, la socialización, la comida, entre otros. Ese valor deberá ser pagado a nivel mensual. También en dicha diligencia se establecerá el término de las visitas, el tiempo, la duración, los días, entre otros. En la audiencia de conciliación existen tres posibilidades. Número uno, que las dos personas acudan a la audiencia y lleguen a un acuerdo. Por tanto, el conciliador les entregará un acta de conciliación.
Número 2, que las dos personas asistan a la audiencia de conciliación, pero no lleguen a ningún acuerdo. Para entonces, el conciliador o conciliadora entregará el acta de comparecencia, es decir, de que las dos personas asistieron, pero de no acuerdo, en el cual se consta que aunque asistieron, no pudieron llegar a un acuerdo respecto a los alimentos. Número 3, que es muy común, es que el alimentante citado no asista. Al no asistir, el conciliador procederá a entregar un acta de no comparecencia, donde se fijará y establecerá la hora y la fecha de la audiencia y que la persona citada no asistió. Es importante establecer que en cualquiera de los tres casos ya hemos adelantado mucho. ¿Por qué? Porque se agotó el requisito de procedibilidad de conciliación, que es muy importante cuando vayamos a generar medidas judiciales. Ahora, es muy común que posterior a la conciliación el alimentante no responda. Es decir, que aunque se fijó una cuota, esta persona se perdió, se evaporó, no quiere pagar, no tiene cómo, etc. Pero ya habiendo una conciliación previa, existe la posibilidad de acudir ante un juez. Este juez, al ver que hay una violación a la conciliación que ya se estableció, podrá de manera inmediata y ejecutiva ordenar el pago. Recordemos que este proceso tiene la posibilidad y mecanismos cautelares, por tanto se podrán generar embargos a los sueldos, a los bienes muebles o a los bienes inmuebles. Debemos recordar que una vez realizada la conciliación y o posterior al proceso ejecutivo ante juez de familia, también podemos acudir a la jurisdicción penal, es decir, poner en conocimiento de las autoridades y de un juez penal que una persona está ejecutando un tipo penal, un delito, tipificado como inasistencia alimentaria. Es decir, ¿puede esta persona ir a la cárcel? Sí, sí puede. Veamos el tipo penal aquí. Por último, los invitamos a nunca normalizar el no pago de obligaciones alimentarias. Muchas personas establecen y dicen en la calle, no, es que el papá nunca trabajó, no, la mamá no puede responder. No normalicemos este tipo de afirmaciones. La obligación está con el hijo y estará hasta los 18 años, excepcionalmente hasta los 25 si este estudia, pero lo veremos en otros videos. Que hay muchos mecanismos a los cuales acudir para que estas personas no queden impunes en un acto reprochable, como lo es no responder por los alimentos de un hijo o hija. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Si requieren asesoría personalizada, en la descripción de este video encuentran el WhatsApp corporativo de Derecho Sin Tabú, donde pueden escalar sus consultas. Si quieren dejar un comentario general o una pregunta, pueden dejarlo en los comentarios y posteriormente haremos un video de preguntas y respuestas. Juventud está preparadísima.